Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con más información. Más de 13,000 homicidios dolosos en México desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Se trata de un problema heredado, no nuevo, que afronta el mandatario en el arranque de su gestión. A la luz de las cifras, se registra un crecimiento de 13% en relación con el mismo periodo del 2018. Los datos van de diciembre de 2018 a febrero del 2019. Esto según lo informa el Observatorio Nacional Ciudadano, y según estos datos se cometieron en el país 13,025 asesinatos, lo que representa 48% más que en el primer trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto y 150% por encima de los primeros 3 meses de Felipe Calderón al frente del Ejecutivo en su primera gestión. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa a Teresa Martínez, doctorante en Science París y colaboradora del ONC. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, yo pensé que ya estábamos en malos números, pero si estamos peor que con Enrique Peña Nieto y con su antecesor Felipe Calderón, ¿de verdad estamos tan mal? ¿Fue de Guatemala a Guatepeor? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el interés en el tema. Y bueno, lo primero que hay que considerar es que esta cifra de 13,000 homicidios está pensada en términos de los homicidios en general. Los homicidios dolosos, que son los que verdaderamente nos resultan más importantes porque son estos intencionales, en realidad es una cifra de 7,539 homicidios en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eso no quita que efectivamente es una cifra preocupante, que es una cifra que muestra cómo hay una tendencia a la alza de este delito, y sobre todo que hay un cambio respecto al inicio del periodo de Peña Nieto. Hay que recordar que en la parte final del periodo del presidente Felipe Calderón, el delito de homicidio venía a la baja, el homicidio doloso venía a la baja, y a partir de 2015 se empieza a registrar una tendencia creciente que ya no va a revertirse y que no parece que vaya a revertirse todavía en el corto plazo. Así que efectivamente estamos en una condición todavía de un gran problema. ¿Y entonces a qué se lo atribuye? Porque el presidente López Obrador incluso hace aproximadamente un mes y medio, en una conferencia de prensa, decía que la guerra contra el narcotráfico ya se había terminado. Y no solamente parece que no se terminó, sino que la cosa está peor. Claro, bueno, desde luego es un problema multifactorial. Es complicado pensar que hay una sola o un par de causas que la generan. Sí es un problema heredado, pero cuando pensamos en el problema heredado hay que tomar en cuenta que esto data de por lo menos los años 90. Lo que estamos viendo hoy es sobre todo un proceso de descomposición de una condición que se descompone ya desde hace por lo menos en los años 90, les decía, y si bien podríamos regresar hasta los años 70, porque no podríamos explicar las dinámicas de violencia que tenemos hoy sin considerar los cambios específicos que hubo en la violencia, desde la violencia política que se vivió en los años 70 y hasta la fecha. Esto es para explicar que de pronto es fácil pensar que el problema de la violencia tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico sin duda es un factor que hay que tomar en cuenta para entender los patrones de violencia, pero no es la historia completa de la lógica de violencia. Efectivamente, con la política del presidente López Obrador de tener a la Guardia Nacional, de lo que se habla es de que no va a haber necesariamente un retiro de las Fuerzas Armadas como parte del proceso de recuperación de paz o de seguridad. Sin embargo, por supuesto, es un tema que tiene que ver con una multiplicación de actores violentos, que son además de todo diversos, y que además empiezan desde hace ya por lo menos una década, empiezan a incursionar en otros delitos, además de no ser solamente violentos, sino además hacen extorsiones, secuestros, cobros de piso, y eso complejiza el esquema y cada configuración local. ¿Cuáles más actores violentos? Porque una cosa es la Guardia Nacional, que per se es poner a más militares en el ejército haciendo labores de policía, es decir, la gente vamos a estar en choque directo en caso de una emergencia con un militar, pero ¿cuáles serían esos otros actores violentos de los que tú hablas? Claro, hay que considerar que cada configuración a nivel local puede ser completamente distinta. Un problema que tenemos de entender el caso mexicano, que a diferencia de lo que tendríamos, por ejemplo, en casos como Colombia o en casos como Brasil, hay todavía un gran desconocimiento de la comprensión de este fenómeno a nivel local. Seguimos teniendo grandes narrativas que hablan del fenómeno a nivel nacional, y entonces tenemos
como un villano favorito al narcotráfico. Entonces tenemos un gran fenómeno que es el narcotráfico por un lado y por otro lado la lucha contra el narcotráfico, esto que se llamó la guerra contra el narcotráfico, y ahí nos quedamos. Si vamos a configuraciones locales, nos podemos dar cuenta cómo hay una multiplicación de actores, donde lo mismo tenemos grupos barriales, tal cual, una lógica de pandillas, más desde esa comprensión, grupos que no necesariamente dependen exclusivamente del narcotráfico, pero que sin embargo tienen este saber hacer violento como uno de esos factores que les permiten interactuar. Y en cada localidad podríamos encontrar una cantidad distinta de actores y además una sincronización entre ellos muy distinta. En algunos casos estarán en conflicto, en algunos casos estarán actuando a partir de una cierta colusión con autoridades locales. Lo que tenemos realmente como parte del problema enorme es lo poco que sabemos de las realidades locales. Tenemos muy poco diagnosticado en ese sentido, porque otra vez seguimos con la lógica de las grandes narrativas nacionales que ya no nos alcanzan para explicar este fenómeno. Ahora, a partir de lo que tú dices, de la multiplicación de actores, del poco conocimiento que se tiene en los estados, en las alcaldías, porque México, son muchas versiones de México, ¿se puede lograr la gobernabilidad a través de la Guardia Civil, partiendo de que tal vez el gobierno mexicano está diciendo, solo no puedo, necesito la fuerza militar en las calles para atender la situación y así, y solo así, lograr la gobernabilidad? Claro, como es un problema tan complejo, tendríamos que empezar por quitar cualquier esperanza de soluciones mágicas. No va a ocurrir algo como eso. Es mucho más complejo. En todo caso, ¿qué sí podemos esperar con la Guardia Nacional? La idea de las fuerzas militares como las únicas capaces de hacerse cargo de un problema, dado que las autoridades locales están completamente sobrepasadas, ya sea por incapacidad o por colusión, es una idea también bastante vieja. Ya desde los años 90 había esta incursión de los militares en dos sentidos. Por un lado estaba no solamente la presencia de los militares ya trabajando temas específicamente de narcotráfico y después temas de seguridad en amplio sentido, pero también con el nombramiento de algunos militares en retiro o bien militares en activo que se iban a los puestos de jefes de policía, por ejemplo. Había otra forma de militarización ya de la actividad policial a nivel local. Entonces, esto es para poder decir que la fórmula viene desde hace mucho tiempo y que si bien es cierto que en las épocas del sexenio del presidente Felipe Calderón se habló de cómo el ejército era lo único que podía contener la parte más violenta que estaban generando los grupos criminales, particularmente el narcotráfico, había una apuesta paralela de una forma de incrementar las capacidades de las autoridades locales. Esto lo que nos iba a permitir, o al menos ese era el plan original, es que la participación de las Fuerzas Armadas fuera temporal y subsidiaria. Eso es un discurso que ha sido repetido a lo largo de por lo menos 2 administraciones, que esto iba a ser temporal y subsidiario, pero para que ocurra como tal, al mismo tiempo se tiene que fortalecer las autoridades locales, es decir, las policías estatales y municipales, que tendrían que ser realmente las responsables de proveer seguridad a nivel local. Sin embargo, en el periodo del presidente Peña Nieto, se abandonó por completo todo lo que tenía que ver con fortalecimiento institucional, de manera tal que era imposible sacar al ejército. La idea de la Guardia Nacional lo que tiene ahora es una lógica un tanto híbrida. Se piensa como un cuerpo que va a ser de tipo civil, pero de momento con miembros militares. Hay todavía muchos puntos ciegos del proyecto. Tenemos ya un decreto, sin embargo, una reforma constitucional, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo van a ocurrir realmente una vez que empiece a operar. Sí. Es Teresa Martínez, doctorante en Science Poparis y colaboradora del ONC. Gracias por estar con nosotros. Más adelante vamos a entablar otro análisis de esta noticia que se registra en México. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde para ti. Gracias a ustedes.